Ay, es que me siento muy estresada por esas malas conductas que tiene mi niño. Ay, es que la verdad es muy agotador y estresante tratar de corregir cuando mi niño se porta mal y no tener éxito, la verdad. No sé qué más hacer. Necesito ayuda. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo responderemos juntos la siguiente pregunta. Siento estrés por esas malas conductas que tiene mi hijo. ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube. Ya nos vemos para tú y yo responder juntos esta pregunta. ¿Listo? ¿Qué es importante? Te he dicho muchas veces que la conducta es la superficie de la situación difícil que está pasando tu niño, ¿sí? Pero hay que ir mucho más profundo, ¿sí? ¿Qué hay detrás de eso? Y desde el lugar que tú lo vives es muy importante porque esa será la forma en la que manejas, abordas, resuelves esa situación, ¿sí? Cuando hablo de estrés, vamos a definirlo como ese estado de tensión, ¿no? De tensión que digamos que es por alguna situación externa, ¿sí? Entonces, y vamos a hacer esto muy didáctico porque justamente de este tema del estrés es, digamos, muy tema muy de mis afectos porque me metí en este tema profundo en dos momentos de mi trayectoria como psicóloga. Uno, y esto quiero contártelo como anécdota para que entiendas de dónde saco esto. Uno, cuando estaba estudiando psicología en el último año, que eran las prácticas, recuerdo que en el penúltimo semestre, yo hacía las prácticas en el consultorio psicológico de una universidad privada. Era una de las psicólogas que estaba ahí atendiendo a los estudiantes. Y bueno, también hacíamos actividades grupales, talleres. El punto es que, ¿cuál fue mi primer acercamiento al estrés? Recuerdo que en ese momento era importante crear un proyecto asociado a salud mental justamente para la semana de salud mental que iban a hacer ahí en esa universidad, ¿no? Y a nosotros las practicantes nos dijeron, créelo. Entonces con mi docente que era asesor de práctica, Ricardo Salamanca, que si está viendo esto, un saludo enorme, gran admiración por ese psicólogo. El punto es que con ese asesor de prácticas decidimos construir, en mi caso, mi actividad práctica asociada al estrés, ¿no? Entonces me metí de lleno en esto. Por un lado ahí. Por otro lado, en mi segundo empleo, ya como psicóloga, trabajé en un hospital, ¿sí? Privado, segundo nivel. Y ahí la población que se atendía era lo que llegara. Por consulta externa, hospitalización, urgencias. Fue hermoso. El punto es que ahí tuve la oportunidad de construir, digamos, una serie de estructura inicial para los pacientes que llegaran por temas, digamos, de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, en fin. Y construí un poco relacionado al estrés porque el estrés científicamente está demostrado que es un factor que el manejo del estrés puede influir en que se proteja o se provoque ciertos problemas de salud. Se proteja la salud o se provoque. Entonces, por esos dos momentos es que conozco mucho del estrés, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a mirar hoy, el estrés, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estrés, como te decía, es un estado de tensión físico, mental, emocional. Digamos que recuerdo que cuando estaba armando esa actividad de salud mental para mi lugar de prácticas, recuerdo que con el profesor encontramos que hay dos tipos de estrés, ¿sí?
Tú dirás, ¿cómo así? ¿Sabías que hay dos tipos de estrés o no? Pues quiero decirte que sí, hay dos tipos de estrés. Es decir, no todo el estrés es malo, sino todo depende de la forma en la que se maneja. Hay un estrés, espérame que esto no pinta. Okay. Hay un estrés que es positivo, ¿sí? Hay un estrés que es negativo. ¿Habías escuchado algo de eso? Cuéntame en comentarios. Espérame que estoy aquí escribiéndolo para explicártelo de una forma más fácil. Ok. ¿Habías escuchado algo de eso o no? Entonces, hablemos primero entonces de ese estrés. No sé si puedes ver aquí. Ok, sí. Positivo, que se llama también eustrés. Un estrés negativo que vamos a llamar distrés. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es importante y en qué se diferencia? Digamos que el estrés positivo o ese estrés que de ahora en adelante vas a llamar eustrés porque así se conoce comúnmente en el ámbito profesional, ese estrés positivo me moviliza a actuar. Es decir, activa mis recursos internos y me moviliza a actuar. Por ejemplo, ¿cuántas veces no has escuchado en televisión, en informativos, en noticieros, o has visto videos en redes sociales en las que, por ejemplo, a veces un niño, no sé, digamos, fue atropellado por un coche en la calle y su mamá sacó fuerzas, digamos que ni siquiera ella sabe de dónde, y cogió el carro, lo levantó para que su niño saliera. Debo decir que lo he escuchado varias veces, ¿no? Ahí el estrés la movilizó a actuar. Es decir, ok, mínimo ella pudo pensar cosas como: soy la mamá de este niño, yo quiero cuidar la integridad de mi hijo. Y pensó eso, se creyó el cuento y físicamente adquirió la fuerza física para levantar un poco ese carro y que su niño pudiera salir. Ahí ese estrés fue positivo porque la movilizó a actuar. Ahora, cuando hablamos de un estrés negativo, o también llamado ese distrés, dis, porque en términos psiquiátricos o nosología psiquiátrica, dis es la dificultad para manejar el estrés. Digamos que ese distrés o ese estrés negativo lo tendemos a vivir o experimentar como seres humanos cuando esta es la situación, estos son los recursos que tengo, los recursos internos, ¿no?, para resolver la situación, y percibo la situación aquí. Es decir, se percibe que mis herramientas internas para resolverlo no son suficientes para resolver esa situación. ¿Sí? Entonces, ahí se dispara ese estrés. Es decir, hay dos conceptos fundamentales al hablar de estrés: esos recursos internos, ¿no es cierto?, y la percepción de esa situación. ¿Sí? Esos recursos internos y esa percepción de esa situación. ¿Por qué? Porque si yo percibo que estos son mis recursos, esta es la situación, estoy percibiendo que cuento con los recursos suficientes o con algunos para afrontar esa situación, por consiguiente me movilizo a actuar. Ahí es estrés positivo. Pero si percibo que estos son mis recursos internos y esta es la situación, entonces ahí es cuando comienzo a pensar: no, soy incapaz, esto me va a quedar grande,
Comienzo a tener de cierta forma esas rumiaciones, esos pensamientos reiterativos, negativos, creyendo que soy incapaz de afrontar, resolver, solucionar esa situación, ¿sí? Tomar decisiones que me caminen a solucionar esa situación. Ahora, dirás, ¿qué tiene que ver esto con la crianza? Tiene que ver mucho, ¿sí? Porque esto sucede en cualquier entorno en el que percibo o no que tengo los recursos internos para resolver esa situación. A nivel físico, a nivel de mis emociones, a nivel mental, ¿sí? A nivel incluso de mis conductas, si percibo que cuento o no con las herramientas o los recursos internos para afrontar esa situación, ¿sí? Ahora, básicamente a eso nos vamos a referir cuando hablamos de ese estrés. Entonces quiero invitarte a que reflexiones entonces. En la mayoría de las situaciones de la crianza con tus hijos, ¿sí? ¿Qué sientes que has sentido más, que has vivido más, que has experimentado más de estas dos explicaciones que te acabo de decir? ¿Sientes que has vivido más estrés positivo porque te has movilizado a actuar o sientes que has vivido más estrés negativo porque te ha parado, ¿sí? Te ha impedido actuar, ¿sí? Y si hoy estás aquí, seguramente más de una vez has vivido ese estrés negativo, es decir, has vivido en muchos momentos de la crianza con tus niños desde el lugar de soy incapaz, no puedo con esto, soy mala madre o esto me está costando, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso vamos a desarrollar este tema con mucha más profundidad a lo largo de 3 claves, ¿sí? Clave número 1, entonces, ¿qué situaciones generan estrés en la crianza? Cuando tu niño desobedece, no te hace caso, no come, no duerme, no hace tareas, no quiere ir al colegio, no quiere ir al médico, no quiere ir a visitar a la abuela, no tiende la cama, no organiza sus juguetes. Es decir, podríamos decir que un grupo de esas situaciones que generan estrés es porque no me hace caso, ¿sí? No me obedece. Cuéntame en comentarios en qué situaciones tu niño no te ha obedecido. ¿En qué no te ha obedecido, no te ha hecho caso? Cuéntame aquí abajo. Ese es un grupo. Gina no me hace caso, no me está haciendo caso, está desobediente. ¿Bien? Ok. Segundo grupo que siento que puede generar estrés en la crianza. Muchas veces ese estrés se genera en la crianza te lo voy a poner así, me he dado cuenta que por comerciales, series, películas, programas de televisión, contenido en redes sociales, muchas veces percibimos la maternidad, la paternidad, como algo perfecto que funciona fácilmente todo el día, ¿no? Todos los días, de forma sencilla. Y en la vida real, digamos, y esto lo he podido ver por personas cercanas que conozco que son madres, por familias que me consultan constantemente, en la vida real, ¿qué sucede? Cuando yo me vuelvo madre, trato de ponerme esa capa de mamá perfecta, esa capa de papá perfecto. ¿Qué sucede? Me estrello contra la pared de la realidad, vamos a llamar. ¿Por qué? Porque la crianza, tú más que yo sabes que no es perfecta. Y por eso es hermosa, porque digamos que siento que es uno de los procesos o uno de los
las decisiones de vida que más te hacen crecer, esa maternidad, ¿no? Esa paternidad. Entonces, digamos que otra de las situaciones que siento que genera ese estrés es querer amarrarse la capa de la paternidad perfecta, ¿no? ¿Cuántas veces has sentido una presión muy grande? Digamos que en algunos países latinoamericanos dicen que es como si cargar un edificio en mi espalda. ¿Cuántas veces has sentido como que cargas un edificio en tu espalda? Una carga inmensa al tratar de ser ese padre o esa madre perfecto que crees que tienes que ser, que te vendieron que tienes que ser. Se siente fuerte, ¿no? Se siente difícil, se siente agotador, porque constantemente nos estrellamos, como te decía, con esa pared de la realidad que nos dice, espere, Gina, es que no es así, no es tan fácil como usted cree, ¿no? Y no me malentiendas, con esto no estoy diciendo que sea algo malo los retos que suceden en la crianza, no. Siento que en cada familia vive diferentes situaciones porque necesitan crecer como familia, como papás, como mamás, como hijos, de diferentes formas, ¿sí? Entonces, decíamos, el primer grupo de situaciones que generan estrés en la crianza son cuando mi hijo me desobedece, no me hace caso, ¿no? Segundo grupo, comprar el cuento de la paternidad perfecta, ¿no? Versus mundo real o versus paternidad real, vamos a llamar. Tercer grupo de situaciones que siento que generan estrés. Muchas veces, digamos que se tiende a exteriorizar ese estrés en la crianza por situaciones que ni siquiera suceden en ese entorno, sino en otros, ¿no? Como así. Es decir, a veces yo siento estrés, no sé, por alguna situación en mi trabajo. No la gestioné ya, no la resolví, me la tragué, entre comillas, para no exteriorizarla con mi hijo. ¿Y qué pasa? Ahí es cuando sucede lo que yo te digo mucho por aquí, y es, te lo he dicho a lo largo de estos 7 años, y es, esas emociones se vuelven como una tubería que comienza a taparse. ¿Y qué pasa cuando la tubería se tapa y no le hacemos mantenimiento para que el agua fluya, ¿no? Claro, va a explotar en algún momento por la presión tan grande del agua, en este caso por la presión tan grande de tantas emociones reprimidas, y va a salir. Ojo, ¿cómo va a salir? No va a salir tranquilamente. Va a salir para todos lados, dañando todo a su paso. ¿Y con los hijos cómo pasa? Muchas veces de adultos tendemos a reprimir, guardar, tratar de negar, ocultar esas emociones difíciles que tenemos en otros ambientes diferentes a la crianza, llámese con la pareja, en el trabajo, en el tema económico, en el tema laboral, en fin, en el tema, digamos, social. Y por querer que eso no dañe a ese hijo, tendemos a tragarnos eso. Pero ojo, eso en cualquier momento va a acumularse con otras emociones que haya reprimido y ¡boom! Va a explotar. ¿Y a quién crees que va a dañar? Claro, al que esté más cerca de ti en ese momento. Y muchas veces, tristemente, es ese niño, ¿no?, que hace parte de nuestra cotidianidad. Ahora, es importante ser consciente de en cuál de estas 3 situaciones sientes ese estrés en la crianza, porque lo que te he dicho muchas veces, no podemos transformar aquello a lo que no somos conscientes, y ese es el objetivo de esta primera clave. ¿Listo? Clave número 2, entonces. ¿Qué relación entonces hay entre ese estrés y esas malas conductas? ¿No? Digamos que cuando hablamos de frustración, de preocupación, lo decíamos que igual, aquí abajo te comparto para que los veas, si no pudiste ver esos espacios, que es importante saber que parte de estos 2 conceptos que te anoté aquí, no sé si puedes verlos, esos recursos internos y esa situación, es decir, cómo percibo mis recursos internos en mi pensamiento.
tengo pensamientos de que soy capaz para, o me percibo negativamente percibiendo que soy incapaz para. En mis emociones, ¿cuento con un buen manejo emocional o me cuesta? En mi parte fisiológica, digamos que tiendo a físicamente activarme por cualquier cosa, ponerme a la defensiva, o puedo, digamos, eh, aprender a volver a un equilibrio, digamos, físico. A nivel, digamos, de mis conductas, de mis acciones. Me movilizo a actuar o paro, ¿no? Frente a lo que veías acá, la situación, ¿sí? Percibo que soy, entonces, capaz o incapaz para resolver esa situación. Si percibo que soy capaz, que cuento con los recursos suficientes, incluso cuento con mucho más recursos de los que necesito para esa situación, va a ser un estrés positivo, eustrés, cuando suceden esas malas conductas. Cuando, digamos, lo que tú percibes como malas conductas, tal vez que tu niño coja la comida y la tire, tal vez que te saque la lengua, que diga no quiero, en fin, ¿sí? Ahora, si estos son mis recursos internos y percibo que la situación está muy por encima de esos recursos internos que yo tengo para afrontar esa y otras situaciones difíciles, pues digamos que ahí no va a suceder lo mismo, ¿sí? Ahí va a aparecer ese estrés negativo, o lo que te decía al inicio de este espacio, ese distrés me va a parar, me va a paralizar. Ante ese estrés puede que, digamos, me ponga incluso a la defensiva, puede que prefiera escapar de esa situación, ¿sí? Digamos que ahí esos mecanismos básicos, o digamos de la parte más baja, más basal de ese cerebro, tienden a activarse. Huida o escape, paralizarse y digamos, luchar, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la relación que existe entre ese estrés, esas malas conductas, ¿sí? Depende cómo percibes la situación. ¿Percibes que eres capaz de afrontar la situación? ¿O percibes que eres incapaz de afrontar la situación? Esa será la diferencia en que te movilices a actuar con ese estrés positivo, eustrés, te paralices a actuar sintiendo ese estrés negativo o distrés. ¿Listo? Clave número 3, entonces. Logra despedirte del estrés entendiendo la raíz. A lo largo de este espacio te he compartido qué situaciones pueden generar ese estrés, ¿no? Y qué relación guarda con esas malas conductas de tus niños. Ahora, ¿de dónde viene que tengas esas reacciones al estrés? Reflexiona cómo fue la forma en la que te criaron a ti desde tu infancia, porque es el primer modelo de crianza o el primer referente de crianza que tenemos. ¿Cómo actuaban? Buscaban los recursos, se movilizaban y buscaban los recursos para afrontar, resolver, solucionar esa situación que vivían en la crianza contigo, o se paralizaban, buscaban alguna forma de huir, escapar, ignorar esa situación, o tendían a tener una respuesta muy reactiva. Ahí entenderás de dónde viene que en automático tengas la forma de reaccionar o de actuar con tus hijos ante ese estrés, ¿sí? Esto es importante entenderlo porque ahí te darás cuenta de dónde viene, ¿sí? Y podrás transformarlo. Pero entonces, ¿cómo me despido de ese estrés, Gina? Digamos que primero siendo consciente de eso. Segundo, dándote cuenta cuando tú sientes estrés. Primero, ¿qué situaciones en la crianza con tus hijos te hacen sentir estrés? ¿Qué situaciones diferentes a la crianza te hacen sentir estrés? Con tu pareja, otros familiares, en el trabajo, en tu profesión, en fin. Que mi hijo me diga que no. Ay, que mi pareja me gusta. Ay, no, que me quieran poner a trabajar el fin de semana. En fin. Ahora, ¿qué piensas? ¿Qué emociones sientes? Físicamente, ¿qué sensaciones sientes? ¿Y qué conductas o actuaciones tienes cuando vives esos momentos de estrés? Es importante que hagas ese autorregistro, ¿sí?
te recomiendo hacerlo escrito mientras aprendes a hacerlo consciente en tu mente. ¿Para qué? Para que entiendas cuáles, al final de la semana revises cuáles son las situaciones y qué tienen en común, qué pensamientos tienen en común en tus sensaciones físicas, tus emociones, tus conductas, qué hay en común, ¿no? ¿Qué factores hay en común? Y a eso es lo que hay que trabajar, que es importante. Al ser consciente, por ejemplo, físicamente, ¿qué sientes? Cuando genera ese estrés, digamos en mi caso, tiendo a tener dolores de cabeza muy particulares o sentir aquí como un nudo en la garganta horrible. ¿Qué hago? En mi caso, digamos que busco hacer un ejercicio de respiración que me calme y en ese momento busco cambiar un poquito de actividad para que mi cerebro pueda pensar con calma, con tiempo, lo que necesita para resolver eso. A veces uno en ese momento de estrés no es momento de resolver la situación con tu hijo, sino al día siguiente cuando ya estés más calmada, más calmado, ¿sí? Busca alguna actividad que te ayude a regular o recuperar la homeostasis o el equilibrio de esas sensaciones corporales. Respirar, pero no respirar y ya, sino tomas aire por la nariz, cuentas hasta 10 mentalmente y expulsas por la boca. Haces eso 10 veces suavemente. Esto no sirve. Si haces lo siguiente no sirve. No, suave. Tomas aire, cuentas hasta 10 y haces eso 10 veces. ¿Para qué? Para que tus niveles de activación se bajen. Tu cuerpo y tu cerebro se den cuenta, no hay amenaza. Mi hijo no es una amenaza, esta situación no es una amenaza. Un poco lo que dicen a veces de aprender a pensar con cabeza fría. Para pensar con cabeza fría, tengo que dejar de estar a la defensiva. Para dejar de estar a la defensiva, primero mis niveles de activación tienen que bajarse. ¿Por qué? Porque cuando estoy así estresada, con ese estrés negativo, voy a actuar desde este cerebro reptiliano. Evitación, escape, lucha o me paralizo. Voy a actuar desde el cerebro, pero si recupero el nivel de equilibrio, luego sería trabajar en mi manejo emocional. ¿Qué emoción estoy sintiendo por esta situación que me genera estrés? Enojo, tristeza, miedo, o qué sentimiento llevo sintiendo desde hace tiempo. Frustración, culpa, ¿sí? Ahora, ¿por qué me hace sentir esto así? ¿Cómo puedo manejar esa situación, esa emoción, ese sentimiento que siento? ¿Qué puedo hacer para descargarlo sin dañarme a mí, sin dañar a mi hijo? Y luego sí ya podré llegar a estos lóbulos prefrontales, a tener la capacidad de tomar decisiones, controlar mis impulsos, solucionar problemas. Pero primero sí es importante hacer eso. ¿Ves por qué es importante entender y poder aplicarlo al cerebro? Todo está ligado, ¿sabes? Entonces, que igual en mi canal de YouTube puedes ir a ver dos espacios, uno del cerebro infantil, otro del adolescente, para que puedas entender mucho más de eso. Pero es importante entender esto, ¿listo? Ahora, por eso entonces quiero invitarte a que aquí abajo me dejes la respuesta a la siguiente pregunta. ¿En qué situaciones has sentido estrés cuando tu niño tiene esas malas conductas? Cuéntame aquí abajo comentarios, opiniones, experiencias, incluso preguntas que tengas sobre este tema y voy a estarte respondiendo a lo largo de estos días. Hay una invitación muy especial que quiero hacerles. Si deseas lograr entender y corregir la conducta de tus hijos, es importante entender que aquí está la conducta, pero hay que ver mucho más profundo y para eso quiero invitarte a un nuevo espacio, una nueva masterclass gratis que tuve la oportunidad de crear totalmente renovada, donde te compartiré las 3 claves que te ayudarán a lograr entender y corregir la conducta de tus niños, ¿sí? Cuando deseas reconocer sus logros sin usar premios, cuando deseas
corregir sus malas conductas sin usar castigos y muchas cosas más, ¿sí? Entender por qué esas vidas herramientas no funcionan y qué puedo hacer. Te compartiré entonces por qué es importante ver más allá de la conducta de tus niños, ¿sí? Y cómo puedes, te revelaré la clave que te ayudará a entender las causas que explican cada una de las conductas de tus hijos cuando tienen 10 años o menos, ¿sí? Entonces, estaremos en ese espacio a finales de este mes de junio. En pocas semanas cierran las inscripciones, entonces te invito a que vayas a inscribirte mientras están las inscripciones abiertas en el enlace que te comparto aquí abajo y nos encontramos ese día en ese espacio para lograr juntos entender y corregir la conducta de tus hijos. Bueno, nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Abrazo grande. Chao.